Un feliz día lunes 14 de septiembre de 2020. Les saludo con mucho gusto. Es una semana llena de informaciones y de eventos muy importantes para lo que resta en la historia de los Estados Unidos político-electoral. Empiezan ya lo que serían la votación temprana. Esa es una de las cosas más importantes. La última reunión de la Reserva Federal estadounidense del Banco Central antes de la elección del 3 de noviembre también es importante. Y por supuesto se han dado una serie de anuncios en relación con las vacunas y fusiones y adquisiciones, además de la novela que está desatando Bill Gates con Elon Musk hablando de los vehículos eléctricos. Todo este resumen lo vamos a empezar a desmenuzar con mi queridísimo José Luis de Haro. ¿Cómo está Nueva York? ¿Cómo estás? Pues de momento, Gaby, comenzamos la semana con muchas referencias como indicas. De momento también parece que está medio nublado, pero de momento todavía dejamos notar cierto auge de lo que queda de verano. Exactamente, de lo que queda de este verano. Vamos a ver cómo nos trata la pandemia en otoño-invierno y preguntarte cuál es el foco hoy día en el mercado dentro de todas estas informaciones. Son varias, pero ¿por dónde quieres empezar? Si te parece, podemos empezar por el asunto de TikTok. Claro. Conocíamos a finales el domingo, a última hora del domingo, cómo Microsoft anunciaba que finalmente ByteDance, que es la matriz de TikTok, rechazaba la oferta de compra liderada por el consorcio de Microsoft, que también incluía, entre otros, a Walmart. Eso sí, también hemos visto cómo Walmart posteriormente decía que continuaba interesada en tomar una participación en las operaciones estadounidenses de TikTok y que continúan las conversaciones con las distintas partes interesadas. Entre las partes interesadas y la que debería favorecerse ante esta situación, aunque de momento todavía no hemos recibido información oficial, aunque múltiples medios estadounidenses han citado que básicamente sería Oracle el que ganaría el hacerse con las operaciones de TikTok aquí en Estados Unidos, pero sin embargo todavía no está claro si va a ser una compra directa. Se habla de que sería un compañero estratégico, tecnológico de confianza, pero por eso tenemos que estar muy, muy atentos durante las próximas horas para ver si realmente se materializa este asunto, porque si nos fijamos, por ejemplo, en los medios chinos, allí se habla de que finalmente ByteDance no va a vender a Oracle, con lo cual vamos a estar muy pendientes. Lo importante aquí es, primero, esa fecha del 15 de septiembre, cuando se impondría la prohibición del uso de TikTok en Estados Unidos, y también el que tanto la administración Trump como el gobierno chino deben autorizar cualquier tipo de operación. Con lo cual, seguiremos muy atentamente esta semana este evento en una jornada en la que también hemos conocido como el embajador estadounidense en China va a dejar su puesto en un momento en el que las tensiones entre ambos países continúan en su punto álgido. Ok, aquí varias cosas a desmenuzar con José Luis. En primer lugar, Microsoft reconoce, da un paso atrás, como que no es ni ganadora ni nada. Walmart dice, yo sigo la puja porque me interesa. Al parecer, bueno, a través de TikTok quiere entrarle a los consumidores también. No se sabe qué tipo de relación hay entre Oracle y TikTok que se está descifrando, es decir, no sabemos si va a terminar esa compra o va a ser una alianza de negocios nada más. El South China Morning Post también publicó hace unas horas algo que me llamó la atención, que dice que ByteDance no va a vender ni a compartir lo que sería su algoritmo. Y ese es un tema interesante en toda la situación de lo que habla la Casa Blanca y denuncia la Casa Blanca. Al mismo tiempo de lo que tú estás hablando, José Luis, es de Oracle, y solamente enfocarnos ahí. Oracle, presidido por Larry Ellison, un hombre que, bueno, pues es simpatía o hace simpatía con el presidente Donald Trump, y en una empresa que no tiene mucho que ver con productos de consumo directos, sino es a través de empresas. Y ese es el otro detalle que me gustaría que te enfocaras. Oracle versus Microsoft, ¿por qué hacía menos sentido que fuera Oracle y sí mejor Microsoft? Básicamente por lo que comentabas, Gaby, para Microsoft el hacerse con TikTok y también contar en ese consorcio con Walmart hubiera tenido mucho más sentido de cara al consumidor, dado que Microsoft ya cuenta con un negocio orientado al consumo bastante desarrollado y hubiera casado
mucho más a ojos de los expertos, pero sin embargo también es cierto que si tenemos en cuenta los datos de más de 100 millones de usuarios que tiene en estos momentos TikTok aquí en Estados Unidos, es cierto que este realmente sería el efecto o el factor interesante de cara a Oracle, dado que la compañía que tiene servidores, desarrolla software, podría utilizar esos datos para seguir abriendo nuevas líneas de negocio y además él básicamente posicionarse directamente como uno de las compañías más importantes dentro de lo que son las redes sociales, si tenemos en cuenta que la popularidad de TikTok es importante y se sitúa en la línea que podríamos ver en estos momentos pues por detrás de Twitter. Por ejemplo, de Twitter en estos momentos tendría algo más de 350 millones de usuarios. Estamos hablando que TikTok en Estados Unidos solo tendría 100 millones, con lo cual hay margen, pero sí que es cierto que todos los analistas durante las últimas semanas, desde que comenzase esta situación, se han posicionado más a que esa compra hubiese tenido más sentido con Microsoft o incluso con otras compañías que ya se había rumoreado, como es el caso, por ejemplo, también de Twitter, que con Oracle, pero como también comentabas, Oracle, su cofundador e incluso su actual consejera delegada son allegados a Trump. Trump se ha manifestado en numerosas ocasiones favoreciendo una posible compra por parte de Oracle, con lo cual podríamos ver cómo ese beneplácito por parte de la Casa Blanca a la posibilidad de que se llegue a completar esa operación con Oracle podría llegar en las próximas horas. Bueno, pues estamos simplemente a las puertas de lo que va a ser la entrada en vigor de esa expiración del límite que ha impuesto el gobierno estadounidense. Hay que recordar que son 2 decretos ejecutivos los que emitió el presidente Donald Trump, que hay una demanda también de un empleado justamente tratando de impedir que haya o que se activen estas prohibiciones. Ahora, hay también importantes informaciones de negocios al mercado. Siempre le gustan todas estas combinaciones de alianzas y compras estratégicas y hay 2 en particular que nos llaman la atención: Nvidia y la que también está desarrollando Gilead Sciences. Completamente. Estamos hablando ya de lo que llaman a veces el Merger Monday y durante el fin de semana y antes del comienzo de la negociación, Gaby, hemos conocido 2 operaciones importantes. Por un lado, Gilead Sciences va a comprar Immunomedics por $21.000 millones y por otro, Nvidia se va a hacer con ARM Holdings, que es una compañía parte de SoftBank por la que podría pagar alrededor de $40.000 millones. Todo esto es importante porque, dadas las circunstancias en las que nos encontramos mencionadas previamente, la Reserva Federal, tenemos un mercado ultra acomodaticio, unas condiciones financieras que básicamente van a seguir fomentando este tipo de operaciones de compras y fusiones y especialmente dentro de 2 sectores, el sector tecnológico, el sector de semiconductores y también el sector de las farmacéuticas y las biotecnológicas. Desde hace tiempo ya llevamos viendo movimientos, sobre todo dentro del sector farmacéutico, y conforme nos vamos acercando a finales de año y seguimos viendo estas condiciones, podríamos seguir viendo una mayor actividad en este sentido, algo que se puede perfilar como una de las partes positivas que ha generado la pandemia. Aún así, también estamos viendo una emisión de deuda corporativa que está tocando récords y que también ayuda precisamente a financiar este tipo de operaciones. Claro, en el sector farmacéutico, pues obviamente nos alivia que AstraZeneca dice ya retomaron lo que sería la fase 3 de estas pruebas que debió suspender la semana pasada con un anuncio que a mucha gente confundió y desilusionaba. Y también tienes Pfizer diciendo que quizá a fines de octubre podría empezar ya a tener, digamos que la idea con mayor certeza si es que la vacuna contra el COVID-19 que desarrolla funciona o no. Así es. Está mi gato. Básicamente, Gaby, se ha recibido con buena vibra, por así decirlo, el anuncio por parte de Oxford y de AstraZeneca que después de ese caso particular
que la semana pasada llevaba a poner en pausa el desarrollo de esa fase 3 clínica de una posible vacuna, una reanudación, algo que hace indicar que en estos momentos esa reacción de este caso único podría ser algo aislado. También tenemos, como comentabas, Pfizer y su consejero delegado asegurando que podríamos ver algún tipo de avance ya concreto a finales de octubre. Recordemos que el presidente Trump hablaba que quiere una vacuna antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre, pero también hay que tener en cuenta cómo la semana pasada las principales farmacéuticas que están en estos momentos trabajando hacia esa potencial vacuna se comprometían a no ceder a las presiones políticas y sobre todo fijarse en la ciencia y en la seguridad de una potencial vacuna. Lo que está claro es que bien sea en noviembre, bien sea a finales de octubre, podríamos ver algún tipo de avance claro y concreto antes de que finalice el año, pero luego tenemos el problema de la distribución. Aunque los distintos gobiernos ya han llegado a acuerdos para comprar dosis y demás, luego tenemos que tener en cuenta cómo se va a ir distribuyendo toda esa vacuna, quién va a tener prioridad e incluso una distribución que se debe de llevar a cabo en muchas ocasiones por cargos aéreos y, de hecho, ya ha habido compañías que han avisado a los distintos gobiernos en que tienen que empezar a planear cómo se va a ir distribuyendo esta situación, dado que de la noche a la mañana no se van a poder distribuir 300, 400 millones de dosis a lo largo de todo el mundo y muchísimas más, que son las que se han ido concretando. Pero lo cierto es que el mercado ya tiene más que descontado, Gaby, que vamos a ver algún tipo de avance antes de que acabe el año. Hoy, precisamente, Goldman Sachs sigue manteniendo ese objetivo para finales de año del Standard & Poor's 500 en los 3.600 puntos y, mientras tanto, habla ya que a mediados de 2021 este indicador va a seguir subiendo y va a alcanzar los 3.800 puntos. Pues ojalá que las farmacéuticas, aunque hayan hecho este compromiso público de no entregar nada al regulador hasta que no esté comprobado su efectividad de las vacunas, pues que no se sumen a esta idea o esta propensión del presidente Trump de decir que hay algo antes de la elección, apostando al presidente Trump a la vacuna. Eso es lo que nosotros deseamos. Oye, hablando de elecciones, obviamente interesa mucho lo que va a decir el miércoles la Reserva Federal, porque pues es la última reunión antes de la elección estadounidense. Y yo te quería pedir también cuál es la expectativa, qué mensaje estarías esperando que diga Jerome Powell, pero en particular que pueda utilizar, aprovechar, criticar, hacer algo el presidente Donald Trump, que como tú sabes lo ha hecho muchas veces en contra de Jerome Powell. Vamos a tener, el presidente Trump podría tener margen para criticar, si bien no a la Reserva Federal, sobre todo a los legisladores en Washington, porque seguramente vamos a volver a escuchar a Powell incidir en la importancia de la política fiscal, de continuar con esos estímulos fiscales. Hemos visto cómo el plan para un segundo gran paquete de estímulo por parte de los legisladores ha quedado completamente estancado. La semana pasada veíamos también cómo los republicanos no conseguían pasar en el Senado un programa edulcorado y esto va a ser uno de los mensajes que recalque Powell posiblemente en su rueda de prensa. Otra de las expectativas que tenemos por parte de la Reserva Federal es que va a tener que mejorar las previsiones económicas con respecto a las que vimos en el mes de junio. Es cierto que si nos fijamos en las proyecciones que hacen las distintas mesas de inversión y los datos macroeconómicos entrantes desde junio, julio e incluso agosto, vemos cómo muchos de los bancos han mejorado sensiblemente las proyecciones de crecimiento para el tercer trimestre, con lo cual esto también debería traducirse en las proyecciones económicas de la Reserva Federal, con lo cual ambos factores pueden llamar la atención del presidente Donald Trump. Eso sí, lo que no va a poder criticar es que la Reserva Federal
se ha comprometido a mantener los tipos de interés cercanos al 0%, por lo menos durante los próximos años, con ese cambio además de política monetaria anunciado en Jackson Hole, en Wyoming, esta vez en ese simposio virtual en el que aseguraba que podría dejar que la economía estadounidense se sobrecaliente por encima de ese objetivo de inflación del 2% antes de comenzar a subir los tipos de interés. En esas proyecciones, ese dot plot de puntos donde la Reserva Federal telegrafía dónde va a ir la política monetaria, básicamente ya se indicaba en junio que no vamos a ver subidas de tipos por lo menos hasta 2023. Pésima noticia para los ahorradores, pero es la circunstancia de la pandemia, lo mismo que la mano metida de la Reserva Federal en lo que es la compra de bonos corporativos de todo tipo, etcétera, etcétera. Ya me voy, les dije que había mucha información esta semana, no estábamos bromeando, quizá esta es la menos relevante para los inversionistas, pero es interesante porque pues, se desató en la novela. Elon Musk está muy molesto porque Bill Gates está hablando de que realmente las baterías de litio y sobre todo las baterías para los vehículos eléctricos en general, pues son demasiado pesadas y entonces esta masiva adopción por parte de aviones y otro tipo de medios de transporte, pues dice Bill Gates que no es tal o no es tanto lo que puede cumplirse como se ha prometido, y a Elon Musk, por supuesto, no le gustó para nada el comentario. Completamente, y de hecho todos sabemos cómo le gusta a Elon Musk entrar en polémicas y entrar en conflictos, bien con Bill Gates o con cualquier otro. Además, esto es interesante porque es un tema del que ya se ha hablado, y sobre todo porque esas baterías de litio parece que son hasta ahora el sistema que se ha ido imponiendo en el mercado de vehículos eléctricos, un mercado que de momento Tesla sigue siendo uno de los principales competidores, y además, aunque no esté relacionado, es cierto que también al hilo de Bill Gates, uno de los cofundadores de Microsoft, también hay que destacar cómo la semana pasada veíamos cómo también ha habido polémica dentro de lo que es el mercado de vehículos eléctricos con esa participación de General Motors que anunciaba en Nikola Motors un 11%, y posteriormente veíamos cómo Hindenburg Research afirmaba que Nikola Motors es un fraude, acusaba de fraude a su consejero delegado, con lo cual el mercado de vehículos eléctricos todavía sigue siendo, podríamos decir, Gaby, como un mercado que para muchos que no conocen especialmente y todo su significado, una situación que puede generar todavía polémicas, pero también es cierto que Bill Gates es una persona sabia, y también me imagino que está hablando con conocimiento de causa, con lo cual seguiremos viendo cómo se va desarrollando este pulso entre Elon Musk y Bill Gates. Y nosotros vamos a buscar a alguien que nos diga efectivamente cuánto este es un factor todavía en la investigación y desarrollo, mirando al futuro de las baterías de litio. Pero sí, Elon Musk le dijo: zapatero a tus zapatos, que ya no es Microsoft realmente. En la práctica, pues es en este momento todo el tema de la vacuna y jornadas de vacunación, el desarrollo de COVID-19, pero con la Fundación Bill y Melinda Gates, pues tú sabes que están muy volcados hacia la salud. Oye, me voy, ten excelente semana. Nos vemos mismo, cuando nos veamos, quizá este viernes o quizá el próximo lunes. Gracias, José Luis. Lo mismo, pasa buena semana. Gracias, chao.